Hola, bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. El día de hoy nuestra emisión está enfocada en el tema de la detección de fraudes y la corrupción. Y para ello tengo el gusto de contar de vuelta con la presencia del contador Javier Pérez Saavedra, auditor especial de cumplimiento de la Auditoría Superior de la Federación. Javier, bienvenido de vuelta. Muchas gracias. También un gusto que nos acompañe de regreso la doctora Muna Bucaín. Ella es directora general de Auditoría Forense de la Auditoría Superior. Gracias, Juan. Muna, un gusto. Igualmente. Javier, si pudiéramos empezar describiendo y definiendo el concepto de auditoría forense. Con mucho gusto. Yo creo que tenemos que pensar en la auditoría forense como un tipo de auditoría que más que auditoría es una herramienta tecnológica que es de gran utilidad en el proceso de fraudes. El proceso de fraudes lo podemos separar en varias etapas, desde la prevención, evitar que se cometan los fraudes, la detección, saber cuándo se está cometiendo o se cometió un fraude, la investigación para poder decir cómo corrijo para que no me vuelva a pasar, y cómo le hago para probar cómo me defraudaron, y por último la etapa de sanciones. Para los que somos ignorantes de la profesión contable, no tiene nada que ver con difuntos ni nada por el estilo, ¿no? No forense, tiene nada que ver. Los que no conocemos el tema a profundidad, las referencias son distintas. No tiene que ver con la medicina forense, aunque también tienen en común que son herramientas de investigación que a final de cuentas permiten tener una herramienta muy útil que va a ayudar a prevenir, a detectar y en última instancia llegar a corregir y sancionar la comisión de fraudes. En realidad, de lo que podemos hablar en cuanto a auditoría forense es que es una cuestión muy nueva que se está utilizando y que deriva obviamente de que cada vez han sido más imaginativos los procesos de comisión de este tipo de irregularidades. Muna, ¿cómo es la relación entre la auditoría forense y la detección de fraudes? Pues mira, en esa articulación, porque como bien comentan, la parte forense se refiere a la vinculación que tiene en la parte legal. O sea, es un apoyo entre la parte técnica, jurídica, para poder nosotros obtener la evidencia que nos permita de una manera contundente documentar una conducta irregular, un hecho ilícito por actos de corrupción, actos irregulares tanto de privados o de públicos en el uso de recursos públicos. Entonces es importante y dijéramos que es el soporte que da vida a la acción penal en el caso que se presenten las denuncias. ¿Es la construcción de evidencias para...? Prácticamente el enfoque forense es la búsqueda de la evidencia, la prueba, para poder construir un caso. Y hoy mismo con el nuevo sistema nacional anticorrupción tendremos que seguir perfeccionando nuestros casos, fortalecerlos de tal manera que llegue un expediente sólido a las autoridades. Javier, ¿qué tipo de obstáculos se ha enfrentado la Auditoría Superior de la Federación en el uso de la auditoría forense para presentar evidencias en este tipo de casos? A lo mejor en lugar de hablar de obstáculos, yo diría qué tipo de necesidades han surgido del manejo de obtención de evidencia en estos casos. Evidentemente que el primer concepto que debemos manejar es que estamos sujetos a un marco jurídico que nos señala expresamente cuáles son las facultades con las cuales podemos llegar a obtener esa evidencia que soporte, como decía la doctora Bucaín, una denuncia de hechos presuntamente ilícitos. Los obstáculos parten de que efectivamente la auditoría forense debemos concebirla como una herramienta de auditoría y no como un proceso de investigación tipo Ministerio Público. Es decir, ahí es donde se establece una línea un tanto sutil de distinguir lo que es una parte de una auditoría forense de lo que es ya una investigación más policíaca. Esto es una actividad profesional de auditoría, no una actividad policíaca.
Muna, sin referirse, por supuesto, a investigaciones específicas, pero ¿cómo funciona una auditoría forense? ¿Cómo se realiza? Así, pues para los que no tenemos mucha idea, hay que ir, visitar las oficinas del sujeto auditado. ¿Cómo son los procedimientos? ¿Qué sucede? La diferenciación con la auditoría de cumplimiento, en efecto, es un proceso distinto, forense, vinculado a actos que nos permitan recopilar las evidencias que determinen el seguimiento del dinero, vamos a poder comprobarlo. ¿Qué hacemos diverso? A partir de una denuncia, la mayor parte de las auditorías que realizamos son a partir de denuncias anónimas que recibimos. Algunas surgen por hallazgos de la propia auditoría que se está realizando, y entonces lo que se hace es un procedimiento especializado donde se vincula el origen y la aplicación del recurso federal, cómo se administró, dónde se administró, quién lo administró, y se realiza, por supuesto, que es parte fundamental de los procedimientos forenses, visitas domiciliarias a los supuestos proveedores de los servicios, que son los que han resultado, y digo, lo puedo hablar porque es público, tenemos informes publicados donde hemos confirmado, documentado, incluso con mapas, lo que hoy estamos viendo del caso Veracruz, lo viene haciendo la auditoría hace muchos años. Ese seguimiento puntual del dinero, donde se documenta quiénes fueron los responsables de los presuntos desvíos, cómo se articularon, se documenta que las facturas son apócrifas, la falta de entrega de los servicios, la falta de facultades en muchos casos en documentos y convenios firmados, y también utilizamos lo que es cómputo forense, es un análisis de datos y de otros elementos que nos permiten procesar, dijéramos que mediante la minería de datos, cierta información que nos permite profundizar en cada uno de los temas. ¿Usan recursos tecnológicos para análisis de discos duros, correos electrónicos? Tenemos estos, los utilizamos en los casos que se requieren, no se requieren en todos. Prácticamente aquí es un seguimiento sobre, dijéramos, el análisis de datos significa que miles de datos los podemos procesar y analizar de una manera rápida y poder ver vinculaciones, nexos, que eso es muy importante. El mapa de nexos que nos permite decir quién es quién, y que bueno, anteriormente en miles de espacios o de nombres se perdían, no teníamos la capacidad. Y hablo de no teníamos como auditores, sino no teníamos en este país ese expertise que ahora lo tenemos, y que inclusive esta oficina de auditoría, esta dirección fue la primera creada en el país como tal. Y esa es la diferencia, perseguir el dinero y a cada una de las personas para saber la veracidad de sus hechos, ver registros públicos. Dijéramos que es una investigación como debía de hacerse, creo yo, cualquier tipo de investigación para documentar las hipótesis que creamos, porque creamos hipótesis y teorías y las comprobamos. Muy bien, estamos en Pesos y Contrapesos hablando sobre la detección de fraudes y el combate a la corrupción. Vamos a una muy breve pausa y volvemos. Estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos, platicando sobre la detección de fraudes y el combate a la corrupción. Contador Javier Pérez Saavedra, ¿es necesario reformar la ley para fortalecer las capacidades de auditoría forense? Creo yo que no es darle una reforma adicional en materia de leyes. Lo que se trata es nada más de confirmar los principios que ya se tienen. Hay un principio muy general que es que cualquier peso público, recursos públicos, puede ser fiscalizado. Entonces, lo que tenemos que es confirmar esas situaciones que ya están contempladas en las disposiciones legales actuales para llegar a efectuar lo que señalaba la doctora Buchaín, de señalar la ruta del dinero hasta su último destinatario. Eso sería, por ejemplo, una necesidad de reforzar las actividades. En la actualidad es muy defendible desde el punto de vista de un tercero
que no podamos seguir rastreando sus actividades. Igual como señalaba esto de poder seguir la ruta del dinero, también debemos tener otras cuestiones que no devienen de cuestiones legales, sino que es nada más el simple ejercicio del derecho que puede tener la autoridad fiscalizadora, la autoridad superior en este caso, para tener acceso a información que de alguna manera es información reservada, como puede ser la información que emana del manejo de cuentas bancarias o la información que emana de cuestiones como secreto fiduciario. Es decir, hay que tomar los elementos que ya están en leyes para poderlos aplicar a plenitud, y con eso seguramente reforzaremos la herramienta que representa la auditoría forense, y que yo diría el elemento fundamental para reforzarlo es contar con elementos profesionales de carrera más capacitados en esta materia. Recursos humanos. Recursos humanos es el problema. Muna, ¿qué logros concretos ha tenido la Auditoría Superior en investigaciones donde se usa la técnica de auditoría forense a partir de denuncias que se han hecho? Pues realmente ha sido muy exitosa. Nos sentimos muy orgullosos del equipo de trabajo que lidera el contador Portal, porque hemos detectado el desvío de recursos, hemos detectado muchos millones, no tengo la cifra exacta en la mente, y bueno, está publicado en los informes que se han realizado, en donde se han detectado los modus operandi, los esquemas de defraudación, cómo se procesan, cómo están vinculadas las supuestas personas morales, dónde está el dinero, cómo no se prestaron los servicios y el dinero se fue a empresas ajenas, la falta de probidad de integridad grave de los servidores públicos y por supuesto de particulares, porque la integridad es... No, me hablo a los casos concretos, sí, a los casos concretos a los que nos estamos refiriendo, al permitir y ejecutar estas acciones, las omisiones en el deber de cuidado. Entonces, sí hay casos concretos, se han presentado varias denuncias de hechos. Esperamos que pronto se les puedan dar la celeridad que le están dando a las que oímos actualmente en medios, porque son casos que pueden ser ejemplificantes y que, bueno, esos recursos debieron de haberse aplicado al bienestar colectivo. Y eso creo que incide en la vida individual de cada una de las personas que están en grave necesidad. Pero sí, todos los casos que hemos presentado denuncia han sido casos donde son desvíos contundentes y muy bien documentados por parte nuestra. ¿Y la denuncia se presenta ante PGR? Ante PGR. No procuradurías estatales. No, por ser recursos federales se presenta ante la Procuraduría General de la República. Sí. ¿Cómo va a evolucionar esto bajo el marco del Sistema Nacional Anticorrupción? La dinámica entre la Auditoría Superior, el Ministerio Público. El problema esencial aquí es la coordinación que debiera haber. Cada autoridad es absolutamente independiente en el ejercicio de sus atribuciones y facultades. Entonces, en el caso de la Auditoría Superior, llega hasta el punto en que presenta una denuncia sólidamente fundamentada con evidencia obtenida a través de la auditoría forense. Ya el siguiente paso que toca a la autoridad que persigue los delitos, que es la Procuraduría General de la República en este caso. Que eso es muy importante aclarar, que ese no es un trabajo de la Auditoría Superior, ¿no? Por eso ya no lo podemos hacer nosotros, es decir, nosotros estamos obligados a proporcionar una denuncia perfectamente fundamentada. Toca a la autoridad competente hacer el seguimiento y nosotros tratamos de perseguir, influir en ese seguimiento para que no quede nada más en una denuncia que no ha sido cumplimentada, que no caigamos en casos de impunidad. La auditoría forense, que también sirve como medio de prevención, es porque se crea un riesgo. Dicen, me están revisando con una auditoría forense, entonces que se vea que como consecuencia de una auditoría forense hay un resultado de ejercicio de la acción penal por medio de la Procuraduría General de la República.
Al ver algunos casos de corrupción que aparecen en medios con demasiada frecuencia, desgraciadamente, pareciera como que su trabajo es como de los que producen los antivirus en computadoras y llega un hacker y hay un nuevo ataque y ustedes tienen que conseguir una nueva capa de antivirus porque a los corruptos se les ocurren muchísimas formas de hacer sus tranzas. O sea, sí hay un proceso como de innovación y competencia que ustedes tienen que ir reconstruyendo y me imagino reconfigurando sus métodos de trabajo para poder seguirle el paso a estas perversas innovaciones de nuestra vida pública, ¿no? Pues fíjate que últimamente no lo han innovado mucho, ha sido el mismo. La misma Lo que tranza. nos llama la atención es por qué a pesar de eso no se han previsto los mecanismos en las autoridades correspondientes para inhibir esas conductas, ¿no? Pero sí, tratan siempre, por ejemplo, si hay una empresa inhabilitada, seguramente los mismos socios se abren otra con otro nombre y le dan vuelta a todo. Siempre están tratando de... Y ahora están notarios involucrados. Siempre va a haber, porque un fraude no se hace por una sola persona, ¿no? Siempre va a haber personas involucradas, desde quien crea las sociedades que están para estar en contubernio, desde quien se presta, las personas que ejecutan, los autores intelectuales, entre comillas, quienes lo materializan. Es todo una maquinación fraudulenta. La cuestión importante es cómo se podría inhibir si ya sabemos cómo operan para que no ocurra, ¿no? Yo creo que sí se requerirían cambios en las normas, en las reglas de operación, en los programas, en los subsidios, ¿no? Por ejemplo, al final del año, los últimos 5 días están entregando recursos para ejecutarse en 5 días. Eso ya te dice siempre que esos recursos tienen un riesgo inherente. Entonces son muchas cuestiones que tendremos que atender. Sí. ¿Cuál es la experiencia internacional, Javier, en la materia de auditoría forense? A lo mejor creo que la indicada para responder esto sería la doctora Buchaín, sin embargo yo puedo apuntar algo en esta materia. Siempre se ha venido manejando, o tradicionalmente se venía manejando a nivel internacional, que el propósito de la auditoría no era la búsqueda de fraudes. Sin embargo, esto ha ido evolucionando precisamente ante la intensidad que ha llegado a tener el clamor popular en contra de la corrupción. Ahora ya es algo que no podemos soslayar, que tenemos que entrarle como auditores. A nivel internacional se han desarrollado este tipo de actividades y yo lo que puedo señalar es que a nivel latinoamericano, por ejemplo, somos los pioneros y los que estamos en un grado de evolución todavía mayor. Pero sí ya internacionalmente la tónica es que los entes fiscalizadores tienen que entrar con mayor profundidad y con mayor alcance para detectar y prevenir todas las cuestiones fraudulentas. Muy bien, estamos en Pesos y Contrapesos platicando sobre la detección de fraudes y el combate a la corrupción. Vamos a una breve pausa y volvemos. Estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos platicando del tema del combate a la corrupción y la detección de fraudes. Doctora Muna Buchaín, ¿qué tecnologías utilizan para la investigación, para los procesos de auditoría? A nivel mundial, porque si no voy a descubrir nuestros secretos, a nivel mundial las mejores prácticas, estamos en avanzada, estamos utilizando todos los softwares que nos permiten explotar al máximo la información, poder generar datos de diversos modos. Debe ser complejo seguir el dinero, ¿no? Bueno, el seguimiento del dinero dijéramos que es la habilidad del auditor forense, algo muy importante porque los softwares hacen lo que uno les indica hacer, el especialista en esto. Lo más importante aquí creo que es la capacitación y la especialización para que un auditor forense y sobre todo el experto en estos temas tenga las competencias necesarias para poder lograr el resultado esperado. Porque bueno, si nada más alimentas un software o estás en la búsqueda de algo que no sabes a dónde te lleva, no vas a lograr el objetivo. El análisis es muy pormenorizado, nos lleva tiempo,
pero sin duda alguna esa tecnología más el conocimiento de los auditores nos permiten llegar hasta el último dato que requerimos. E inclusive durante la investigación se abren otros procedimientos porque a partir de las revisiones que hacemos encontramos hallazgos diversos a través de las entrevistas que aplicamos o de los propios procedimientos aplicados. Entonces, las competencias y las habilidades forman parte esencial en el uso de lo que es el cómputo forense, pero más allá del cómputo forense, diversas herramientas para análisis de datos, mapeo de vínculos. Ahí tenemos la información y no hay nada mejor que ponerlo en una perspectiva holística. Y entonces hacemos mapas que nos permiten generar un pensamiento lateral, aplicar habilidades cognitivas de una diversa manera para poder enfrentar qué otras cosas hay detrás que no nos dicen las personas que tenemos con nosotros, pero también para ver qué otra cosa se está ocultando, porque parte de los fraudes y la corrupción siempre va a ser el ocultamiento. Suena como que tu equipo tiene que ser forzosamente multidisciplinario. Sin duda alguna, somos multidisciplinarios. Si depende del caso que auditemos, nos tocó auditar Estela de Luz, es un equipo multidisciplinario con ingenieros, con arquitectos, con especialistas en suelos, auditamos a cuestiones de salud, tiene que haber médicos. En cada una de las cuestiones es el especialista del tema y obviamente tenemos que entrar con conocimiento pleno del caso. Si auditamos cuestiones de agricultura, de siembra de piña, cómo se siembra, lo que es la stevia, la planta stevia también la auditamos. Tenemos que saber qué vamos a auditar, cómo la vamos a auditar y qué estamos buscando. Con esos requerimientos técnicos de sofisticación, de preparación y la importancia que mencionabas en el bloque anterior, Javier, de tener recursos humanos disponibles, sí. ¿Cuál es el reto de capacitación? Porque pues pareciera que no es tan sencillo encontrar a gente con las capacidades específicas para un trabajo tan técnico, ¿no? Tan detallado. Efectivamente, ese es uno de los problemas críticos. Entonces, la opción es, en tanto se puede dar esto de otra manera, es que tenemos que ir formando nuestros propios recursos humanos. Tenemos que tener una capacitación básica, una formación medular que puede ser de auditor, no necesariamente contador o economista, no. Una formación de auditor que se puede ir afinando para que tenga un mejor manejo de las herramientas de detección y determinación de fraudes, investigación, que a final de cuentas se necesita así ya no solo la formación y la capacitación, la experiencia, sino hasta el carácter. O sea, yo diría que no cualquiera puede entrar por cuestiones de carácter a ser auditor forense. Sí, y ese no lo puedes distinguir en una hoja de vida, ¿no? En un currículum. Eso es parte de las cuestiones de conocer cómo está la formación de una persona y su trasfondo moral, ético y de valores. Eso es lo que tendríamos que cuidar. Muna, ¿cómo cambia la actividad y el trabajo de auditoría forense con las nuevas reglas del Sistema Nacional Anticorrupción? Bueno, vamos a decir que más que cambiar vamos a mejorar en el sentido de que tenemos que construir los casos, para hoy nosotros están construidos adecuadamente, pero toda vez que entran otras instancias en juego debemos de ser muy cuidadosos del debido proceso. Debemos de construir los expedientes con la solidez que lo hemos hecho, pero cuidando otros aspectos, y creo que va a ser muy importante para nosotros coordinarnos con las autoridades que van a ser las responsables de sancionar para ver cómo sería lo esperable de ellos en un expediente, que vaya sólidamente fundamentado. Es importante cuidar todas y cada una de las características que no afecten tampoco derechos humanos, pero que no vaya a ser que por una falla, ya no vamos a decir nuestra, sino de cualquiera que estuviera involucrado, un corrupto pudiera quedar sin castigo. O sea, eso es algo muy importante. Tenemos una gran responsabilidad, como seguramente lo tienen los ciudadanos y todos los integrantes del sistema nacional. Porque es una cadena de eslabones institucionales, ¿no? El trabajo de la auditoría, el del Ministerio Público, luego el del Poder Judicial. Y hoy lo vemos, tenemos denuncias presentadas, pero si no caminan en el marco de la Procuración de Justicia, el trabajo se queda trunco. Sí. Nos queda un minuto, Javier, si
quisieras un pensamiento para cerrar nuestro A lo mejor la reflexión en relación con la cuestión de fraudes es que lo que debemos buscar es el enfoque de prevención, y complementaría diciendo que a nosotros nos tocará la tarea de empujar hacia un esquema en que no haya impunidad. La impunidad es lo que puede dar al traste con cualquier otro tipo de acciones. Nada más. Pues muchísimas gracias, contador Javier Pérez Saavedra, doctora Muna Buchaín, por esta conversación sobre el uso de herramientas tecnológicas y de auditoría para la detección de fraudes y el combate a la corrupción. Esto fue Pesos y Contrapesos. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos en nuestro próximo programa.